Hermano, buenas noches. Dios lo bendiga. Un día más en la presencia del Señor. Y qué alegría nuevamente de poder compartir la palabra de Dios y estar reunido con todos ustedes. Quisiera que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. La palabra del Señor dice así: el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Voy a orar para que esta noche el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu. Y Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, para que tú obres, Señor, en nuestras vidas y para que tú abras nuestro ojo del entendimiento y podamos comprender tu palabra, Señor. Tu palabra trae convencimiento a nuestra alma, Señor. Tu palabra nos guía. Como dice, Señor, tú nos haces nacer por la palabra. Señor, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bien. Volviendo a leer el versículo 18, dice la palabra del Señor: Él, de su voluntad, Él nos hizo nacer. ¿Cómo, hermano? Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando habla de primicia, todo aquel que escucha la palabra de Dios nace comparado con otras personas que todavía no han recibido el Evangelio. Entonces para nosotros es un privilegio escuchar de su palabra, porque a través de la palabra, dice, Él nos hizo nacer por esta palabra de verdad. ¿Por qué palabra de verdad? Porque es palabra directa de Dios, no es del hombre, no es del hombre. Y en el versículo 17 dice de esta manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual, en el Padre de las luces, no hay mudanza. El Señor no cambia, ni sombra de variación. El Señor no duda. El Señor, todo lo que habla, dice y establece, es para siempre. Qué hermoso, hermanos, es poder conocerlo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es Dios de vivos y no de muertos. Y hoy Él se va a dejar a conocer a nuestras vidas. ¿Qué somos nosotros en Él? ¿Qué somos de Él? Ven y acompáñame a 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3. 1 Corintios 12:3 dice así el Señor: por tanto, hermano, hermana, os hago saber que nadie, absolutamente nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Escúchame bien. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Verdaderamente, esta es una palabra que nosotros tenemos que entender. ¿Qué habla nuestra boca? ¿Qué habla nuestra boca día a día? Día a día. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, que habla nuestra boca? Porque dice: por tanto, os hago saber, para que todo el mundo se entere. Saber es darnos a conocer. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor mío si no es por el Espíritu Santo, de haber nacido por la palabra. Y cuando Él nos hace nacer por la palabra, nacemos por la propia voluntad de Dios. Entonces usted y yo esta noche estamos comprobando que somos unos privilegiados en el Señor. De que estamos cada uno en casa, sí. De que cada uno está conectado por las redes, sí. Pero sabes,
en su total omnipresencia, el Señor está contigo y está con nosotros en este lugar. Entonces, hermano, a ti la palabra revelada te lo trae el Espíritu Santo. Aquí hay algo muy hermoso que Él nos va a enseñar esta noche. Ahí mismo acompáñenme al versículo 12. Vamos a leer el 12 en adelante. Dice así el Señor. Dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, lo repito, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu, tú y yo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, acá pude entender cuando hoy de madrugada me levanté a orarle al Señor, a darle gracias por cada uno de nosotros, interceder. El Señor me habló una profundidad tremenda que a veces yo no encuentro palabras, cómo poder hacerles dar a conocer, pero vamos, aquí el Espíritu Santo mismo es el que nos va a hacer entender hoy día una gran verdad. Cuando dice en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, aquí nos hace comparativa con un cuerpo. Y ahí donde estás tú, mírate, tú eres el cuerpo. Pero tu cuerpo tiene muchos miembros, llamado ojos, llamado oído, llamado boca, llamado manos, llamado piernas, pero son un solo cuerpo. Así también Cristo. Si nosotros pertenecemos a la familia de Cristo, ¿por qué entre nosotros? ¿Por qué entre nosotros hay diserción, hay pleito y hay contiendas? Conversaba temprano con una familia y está el padre, la esposa, los hijos. ¿Y por qué hay tantos conflictos dentro de un hogar? ¿Por qué hay tantos conflictos? Porque si un hogar es un cuerpo, ¿por qué la mano le quiere ordenar al pie? ¿Por qué el ojo le quiere ordenar a la oreja? ¿Por qué? Si somos nada más miembros. Y vamos a entender esta noche algo muy hermoso a la luz de la palabra. Cuando la palabra dice en el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El que nos une a usted que me está escuchando, a mí que yo estoy compartiendo en este momento, se llama el Espíritu Santo. Y si vamos a un cuerpo físico normal, nos une los nervios, las coyunturas, pero somos un solo cuerpo. Y aquí, en el ámbito espiritual, dice así, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. A nosotros, sea griego, sea judío, sea gringo, sea blanco, sea libre, sea esclavo, el Espíritu Santo nos tiene unidos. Dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Acompáñame versículo por versículo como te lo estoy explicando. El versículo 20. Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y como la palabra del Señor va más allá de lo natural, es sobrenatural, somos muchos miembros a nivel del mundo. Somos muchos miembros. En una iglesia somos muchas personas, hombre, mujer, somos muchas personas. Pero tenemos algo en común, que el mismo Espíritu que opera en Juan, en María, en Pedro, en Rosa, todos son unidos por el mismo Espíritu. No importa el color, raza, simplemente nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu. Esa es una pregunta. Y sigamos. Mira lo que dice en el versículo 15 en adelante. Dice así, mira la diferencia. Si dijere el pie,
está haciendo un ejemplo humano, Si dijere el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será la mano del cuerpo. 16. Y si dijere la oreja, cógete con tu manito la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 16. Ahora nos vamos al 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, mira la pregunta que te hace: ¿dónde estaría el oído? Y si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mira el 18. Mira el 18 y mira quién ordena la vida, quién ordena un hogar, quién ordena la iglesia, quién ordena los miembros. Mas ahora Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ha colocado los miembros, cada uno de ellos, de los miembros, en el cuerpo como Él quiso. No es que tú te ordenes, no es que tú tienes que decirle al ojo: cállate, ojo, que yo voy a hacer la parte del oído. Al mediodía, cuando estaba almorzando, tuve una conversación con unos jóvenes y yo le hacía un ejemplo. Los miembros, y hoy día lo comparto contigo, y los miembros pueden ordenar a la cabeza. Mira lo que escucha bien. La pierna le puede ordenar a la cabeza, los brazos le puede ordenar a la cabeza, los ojos le puede ordenar a la cabeza. Sigamos. Es una pregunta que aquí vamos a encontrar la respuesta. Sigamos. Mira lo que dice en el versículo 21. Escuchen bien. Ni el ojo, escúchame bien, ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, hermano, hermana, todos somos los miembros del cuerpo. Antes bien, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles son los más necesarios. Y dice el Señor: y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, trata con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros, lo repetimos en 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero escucha, pero Dios ordenó el cuerpo. Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor a lo que faltaba. Pero esta palabra, Dios ordenó el cuerpo, está diciendo de esta manera muy clara de que el Señor es el que determina en Carlos, en Juan, en Pedro, en María, en cada uno de nosotros. Dice bien claro la palabra: pero Dios ordenó el cuerpo. Ojo, escúchame bien. Estamos hablando de los miembros de un cuerpo. Y el ejemplo que nos pone lo hace a través de un cuerpo físico para que tu razonamiento humano y el mío podamos entender. Pero esto es en el ámbito espiritual, que cada uno tiene que cumplir con sus funciones. Cada uno tiene que cumplir con el llamado que cada uno tiene, con los dones que cada uno, el Señor ha depositado en tu vida y en la mía. Y Él está haciendo una analogía acerca del cuerpo humano. Bien, sigamos. En el 25 dice el Señor. En el 25 dice el Señor de esta manera: para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino, escúchame bien, pero Dios ordenó el cuerpo, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros, ojo, todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Sí, escúchame esta palabra, por favor. Esta palabra. Dice el Señor que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. La pregunta: el día, hermano, el día, hermana, que tú tratas mal a una persona, te voy a decir algo y ten mucho cuidado.
tú estás quebrantando un mandamiento. Un mandamiento no de hombre, de Dios. Un mandamiento de Dios. Porque el Señor dice que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. ¿Y tú quién eres para maltratar a un alma que el Señor lo ha comprado en la cruz del Calvario a precio de sangre? ¿Quién eres tú, hombre, mujer, quien quiera que seas tú, dice la palabra, para marginar, despreciar, ignorar? Tú estás quebrantando un mandamiento. Y aquel que quebranta un mandamiento, su actitud es rebeldía para Dios. Es rebeldía para Dios. El Señor nos está llamando en su palabra que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Está hablando de los miembros, no de la cabeza. Y cuando habla de los miembros, está hablando de usted y de mí y de todos. Sigamos en la palabra de Dios. En el versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Si tú ves que tu hermano crece, tú ves que tu hermana crece, alégrate. Por eso te decía, el Señor hace un ejemplo espiritual con un ejemplo natural. El ejemplo natural es tu cuerpo. Cuando tú te metes con un martillo en el dedo, te duele hasta el alma. Te duele y te involucra todo tu cuerpo. Y lo mismo es con la iglesia del Señor. Cuando un hermano, el pastor, el líder, ellos caen por alguna enfermedad, llaman a todos los miembros a orar, a interceder. Y cuando ellos obtienen un triunfo que Dios se lo permitió, pues toda la congregación alégrese. Cuando un hogar, un hermano se gradúa, recibe un título, hay fiesta. Como también cuando un hermano se convierte a Cristo Jesús, hay fiesta en los cielos. Aquí el Señor no nos está hablando de cantidades de una iglesia, cuánta gente tiene. Aquí está diciendo el Señor bien claro en su palabra, que por una sola persona que se convierta, por esa persona arrepentida de corazón, el Señor hace una fiesta en los cielos. Es muy importante entender y comprender eso. Siguiendo con la palabra de Dios, el versículo 27 dice, escúchenme bien, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Miren bien, en palabras sencillas, tú, hijo mío, tú, hija mía, tú eres el cuerpo de Cristo. Miembros, cada uno en particular, ojo, tú eres cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Cada persona que cumpla su llamado. Tú eres parte del cuerpo, pero cada uno tiene que cumplir su función. Si tú eres, voy a hacer el ejemplo natural físico de un hogar como lo está haciendo él, de un hombre aquí. Si tú eres un hijo aquí en tu casa, cumple el rol de buen hijo. Si eres padre, cumple el rol de un padre. Eres abuelo, cumple el rol de padre y de abuelo. O sea, el Señor nos está enseñando para que camine una casa en armonía, tienen que aprender a respetarse. La mano no le puede decir a los pies que no lo necesitan. No le puede decir, imposible, porque simplemente, entonces vendría una pregunta, hermano, ¿por qué hay tantos problemas en un hogar? ¿Por qué hay tantos conflictos en un hogar? Porque llámese, la mano se quiere imponer a hacer la función de la oreja, o la nariz quiere hacer la función de los pies. Entonces va a haber conflicto, imposible que eso se lleve bien. Los problemas de un hogar, de una familia, es porque la mano, los miembros se sublevan. ¿Cómo un hijo va a venir a maltratar a los padres? ¿Cómo? Imposible. Y el día que eso suceda, que puede suceder en muchos hogares, está sucediendo porque verdaderamente no conocen lo establecido por Dios. Porque los miembros no pueden mandar a la cabeza. Sigamos. Y bien dice en el versículo 28. Y aquí, como el Señor dice, Él ordena, dice así, 28. Y a unos
está hablando de los miembros de su iglesia, y a unos puso Dios en la iglesia, escúchame bien, lo puso primeramente apóstol, lo puso luego profeta, lo puso maestro, lo puso luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Aquí hay que entender una palabra muy clara: los que tienen el don de lenguas. No todos hablan en lenguas. Y yo veo muchos lugares, hermano, usted tiene que hablar en lengua, en lengua, en lengua, en lengua. Y Pablo dice, la lengua es para los incrédulos. La lengua es para los incrédulos. Ahora, mira lo que dice, hablando del don de lengua, que no quiero entrar en ese detalle, pero lo que acabo de decir te lo tengo que confirmar. Corintios 14, 22 dice, así que las lenguas son por señal, no, escúchame bien, no a los creyentes. La lengua es por señal a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Quiero que entiendas que no todos hablan lenguas. Y la lengua mayormente dice es para los incrédulos, que Dios se tiene que manifestar de una manera sobrenatural, porque en su corazón no hay convencimiento. No hay convencimiento. Entonces, bien claro dice el Señor cuando está ordenando a su iglesia, dice después, los que sanan, los que ayudan, los administran, los que tienen don de lengua. No todos. Bien, y lo hermoso es de que otros no hablan en lenguas, pero sí, la profecía y la palabra de Dios entienden. Dios le ha dado el don de entender su palabra, de sabiduría. Le ha dado. A terceros dice, los pone por maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. 29. Pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Mira el Señor cómo nos enseña. ¿Son todos maestros? ¿Son todos los que hacen milagros? 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? Escucha esto. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Mira lo que dice el 31. Hermano, hermana, procura pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Hermano, es muy importante tener este conocimiento establecido en nuestros corazones para que nosotros podamos entender su palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verdaderamente, el Señor es el que establece todo, forma el cuerpo y ve conmigo a la palabra. Más bonito es cuando Dios habla que yo te hable, porque cuando Dios habla es palabra de sabiduría establecida por Él. Ve conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor esta noche nos está hablando muy claramente. Muy claramente. Efesios 4, versículo 11 al 16. Versículo por versículo para que tú me entiendas. Cuál es el mensaje del Señor. Dice así, en el versículo 11. Dice el Señor, y Él mismo, el Señor, escúchame bien esto, constituyó a unos pastores, constituyó a unos apóstoles, constituyó a unos profetas. El mismo Señor constituyó a otros evangelistas, constituyó a otros pastores y maestros. Entendamos, hermanos, que el cuerpo lo organiza el Señor. El cuerpo lo organiza el Señor. El cuerpo lo administra el Señor. Es muy importante tomar en cuenta esto, hermano, porque el Señor nos hace un ejemplo en el cuerpo físico de un ser humano,
que tenemos muchos miembros, pero todo es un solo cuerpo. En el ámbito espiritual somos muchos los llamados por el Señor, pero que cada uno, dice el Señor, cumpla con su llamado, con los dones que Él tiene. Mira lo que está diciendo el Señor ahí en su palabra. El Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo te quiero decir algo, hermano, hermana, tú quien quiera que sea que me estás mirando y que Dios te bendiga. El llamado lo hace el Señor, no lo hace un título por hombre. No lo hace que me dan a mí los títulos en tal y cual universidades, perdona. El que establece tu llamado en el reino de los cielos se llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar el camino correcto. Nosotros le queremos servir. Busquemos la ayuda del Espíritu Santo para que nos diga cuál es los dones, cuál es el ministerio que Él ha establecido para mí. Es muy importante que entendamos eso. Es muy importante que entendamos eso, que el llamado y el que perfecciona, dice, y Él mismo constituyó. Lo hizo el Señor Dios. Basta ya, basta ya. No es un título que el ser humano te lo puede sellar y todo. Eso, ¿sabes para qué lo hizo entender el Señor? Eso es que se establece una ley en la tierra, que se respeta, sí, pero mayormente el llamado lo hace el Señor y Él te respalda en el ministerio que Él ha puesto en tu vida. ¿Por qué, hermano? Porque tú vas a dar cuenta mañana más tarde de todo lo que el Señor puso en tu mano. No es que a mí ya me nombraron fulano, perdona, correcto, que te lo nombren, ejerce, da lo mejor de ti. Pero recuerda que el llamado lo hace el Señor. Sigamos. Versículo 12. Dice así. El Señor es el mismo que constituyó. ¿Para qué? A fin, escúchame bien el 12, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí está hablando de santos, no es que tú hagas milagros, sino de lo que tú estás santificado y apartado para su obra. A fin de perfeccionar a los santos, bien claro lo dice, para la obra del ministerio. Aquí ministerio, estuve estudiando esta palabra a profundidad, es servir. Es servir. En eso consiste el ministerio. En el idioma latín, es servir. Dice así, el Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, escúchame bien, para la edificación del cuerpo de Cristo. Habla bien claro y aquí hay que distinguir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué el cuerpo de Cristo? Porque Cristo es la cabeza. Y aquí hay que entender tú, mi hermano, tú, mi hermana que me estás oyendo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando dice de Cristo, tú y yo le pertenecemos a Él, pero estamos sujetos a Él. Porque tú y yo como miembro, como oreja, como pierna, como brazo, como oído, como nariz, como boca, no le podemos ordenar a Él. Él es el que nos dirige, Él es el que nos organiza, Él es el que nos lleva a donde Él quiere llevarnos. Un ejemplo palpable con este varón, con Esteban. El Espíritu lo movía a Felipe, el Espíritu lo movía a todos los siervos, el Espíritu lo sacaba de las cárceles. El Espíritu de Dios es el que te mueve a ti y a mí. No es emoción, no es alegría. No es emoción, no es alegría. Y hay algo muy lindo, que cuando tú eres consagrado al Señor, a ti todo el mundo te habrá conocido que tienes tu pasado, pues sí, porque el Señor vino por las ovejas perdidas, por los enfermos. Pero el Señor te da una nueva oportunidad en Cristo porque ya no eres una nueva criatura. Tu vida ya no tiene nada que ver con el pasado. ¿Por qué? Porque la simiente incorruptible que es el Espíritu Santo está dentro de ti y tú eres una nueva criatura en el Señor. Bien, estamos en el versículo 12. Dice, lo vamos a leer de nuevo para que puedas entender. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, escúchame bien, aquí nos quedamos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. ¿Por qué dice del cuerpo? Porque Cristo es la cabeza y el que manda. Ahí es Cristo.
no es tus emociones, no es tu actitud, no es que a mí me parece, perdona, el Señor no te llamó para que tú le opines al Señor. El Señor no te llamó para que tú contamines su palabra con palabras que Él no pone. Porque el día que tú hables cosas que no son reveladas por el Espíritu Santo, tú estás ocupando un lugar que no te corresponde. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos, todos, no uno, todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí fe, escúchame bien, hombre, mujer, a la unidad de la fe, aquí fe es obediencia, obediencia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la obediencia a Jesucristo y al Padre, dice bien claro, y del conocimiento del Hijo de Dios. Oye, ¿conocemos al Hijo de Dios? ¿Lo conocemos a la luz de la palabra o lo conocemos de oída? Yo no sé. Yo no sé cómo lo conoces tú al Señor, pero dice el Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la obediencia y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es eso? A un varón perfecto, escúchame bien, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesucristo tiene límite de todo. Jesucristo es nuestro límite. Nosotros somos salvos por la fe de Jesucristo. Y nosotros ponemos la fe en Jesucristo. Jesucristo es primogénito en todo. Si tu vida y mi vida tiene que ser consagrada para el Señor, tenemos el hermano mayor en la fe, Jesucristo, el mayor ejemplo que podemos seguir. No el ejemplo de un ser humano. No, y para eso necesitamos conocerlo a Él. Bien, sigamos. Sigamos, que esto se pone hermoso. Mira lo que dice en el versículo 14. Dice así, para que ya no seamos, escúchame bien, ¿por qué el Señor dice que iremos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Para que tú y yo, hermano, hermana, para que ya no seamos, espérate, para que ya no seamos, es pasado, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no seamos niños inseguros, niños con dudas, no sé qué decidir, no sé qué va a hacer, no lo puedo hacer, no, para que ya tú y yo, dice, dejemos de ser niños fluctuantes. ¿Y por qué es eso? Llevado por donde quiera de todo viento de doctrina. Aquí doctrina es enseñanza, que muchas veces a ti te han enseñado, no sé de qué manera, a ti te han hablado, no sé de qué manera, pero dice el Señor, llevado por donde quiera de cualquier viento de doctrina. Perdona, empieza a conocer a tu Padre, el Creador, a tu Salvador Jesucristo y a tu guiador, el Espíritu de gracia, a través de la Biblia. Lee la Biblia, búscalo de madrugada, búscalo de madrugada. Dice bien claro, llevado por donde quiera de todo viento de doctrina. Seguimos, dice así, ese viento de doctrina, acá te lo identifica, ojo hermano, hermana, por estratagema, o sea, lo que traman, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, astuto, y el astuto y la astucia lo hace el demonio. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando habla las artimañas del error, es que la palabra de Dios, que es limpia, pura, la tuerce o la contamina, poniendo pensamientos de hombre. Poniendo pensamientos de hombre. Ay, hermano, hermana, a mí me parece, cállate la boca. Lo que te parezca a ti como ser humano me va a llevar al infierno. No me interesan las cosas que me van a llevar al infierno, pues lo voy a tener que desechar. Es que tú eres muy radical, es que tú no quieres perdonar. Yo quiero que mi alma sea salvo. Yo quiero irme con el Señor el día que yo deje este cuerpo físico. Yo quiero irme con el Señor. Yo no quiero que mi alma sea condenado al infierno. Siguiente versículo, el 15, dice así, sino que siguiendo la verdad en el amor. Hermano, hermana, mira lo que nos aconseja el Señor. Crezcamos en todo. Escúchame bien, por esto hablaba esto. Sino que creciendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Escúchame bien, en el aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Esto es Jesucristo.
El Hijo de Dios es la cabeza. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Que tú y yo, lo repito, tú y yo somos miembros. Tú y yo. Tú puedes ser la mano, yo soy el pie. Tú puedes ser la oreja, yo soy el ojo. Tú puedes ser la boca, yo soy el dedito de la mano. Todos somos útiles en el servicio del Señor, en el cuerpo del Señor. Pero recuerda esto, por el bien tuyo y mío. Nosotros como miembros no le podemos ordenar a la cabeza. El pie no le va a venir a ordenar a la cabeza. Y bien claro dice aquí el Señor. Dice así, crezcamos en todo, el versículo 15. En aquel que es, Él es la cabeza. Esto es Cristo Jesús. En un hogar, el Señor lo estableció, que el hombre es cabeza de hogar. Tú quebrantas un mandamiento divino cuando la mujer, los hijos quieren mandar en el hogar y quebrantan. Y te voy a decir una realidad. Cuando tú estás actuando de esa manera, tú le estás dando cabida al demonio que entre a tu propia casa a destruirlo. Tú mismo. Y después le echas la culpa a los demás. Cuando tú quieres ordenar y tratarlo como un estropajo a tu marido, a tu familia, o los hijos, escúchame bien, los hijos a los padres, perdóname, que tú eres la puerta en el ámbito espiritual para que Satanás entre a destruir tu casa. Es hora de entender esta palabra que el Señor nos está dando. La cabeza se llama Jesucristo. Nosotros somos los miembros. Y dentro de un hogar, el hombre es la cabeza. Y mucho mejor si ese hombre es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque como un hombre, tú hermano que me escuchas, ¿cómo quieres que un hombre gobierne su casa si no sabe gobernar ni su propia vida? No sabe gobernar su propia vida. Hermano, perdona, yo trabajo, yo doy dinero, yo doy todo. Sí, tú das lo que todo el mundo lo hace en tinieblas. Porque nada más lo que te puede sacar de las tinieblas a mirar con claridad es Jesucristo. Porque Él dice, yo soy la luz del mundo. Yo he venido a dar vida. Porque todos los que andan apartados de mí, muertos están. Y esto lo comparto, hermano, porque el propósito de este evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para la salvación de tu alma. Porque te voy a decir algo que también el Señor me hizo entender muy bien. El cuerpo necesita, escúchame bien, si tú te miras, el cuerpo está cubierto por una ropa. Escúchame bien, por una ropa, sea pantalón, sea vestido, sea falda. El alma está cubierto por el cuerpo. Por el cuerpo. El alma está cubierto por el cuerpo para que se manifieste en este mundo físico. Así como tú desechas la ropa que cambias, aprende a desechar todo lo malo que contamina tu alma. Llegaremos por ahí ahorita. Bien, sigamos. En el versículo 15, vamos al 16. Dice así. Dice, lo leemos desde el 15 para entender el 16. Sino que siendo a la verdad en amor. Mira, aquí también la verdad en amor, tienes que entender esto. Amor es Cristo. Jesucristo es el amor y mira lo que dice, el 15. Sino que siguiendo la verdad en Jesucristo. Lo repito, en Jesucristo, tú y yo crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, ahí está hablando de ti, de mí, de todos nosotros, hermanos. De quien todo el cuerpo, bien concertado, escúchame bien, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia. Escucha esta parte, la actividad propia es cada función. Ahora cuando dice unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, está hablando un ejemplo con el cuerpo humano. Está unido tu hombro con tu cuerpo, la pierna a la cintura, a la cabeza, todo está unido, todo está entrelazado.
por la coyuntura que se ayudan mutuamente según la actividad propia. Aquí actividad propia de cada miembro. Tu ojo que cumpla la función de ojo, tu boca la función de la boca, la mano que haga la función de la mano no va a ser la función de los pies. Dice, recibe tú, aquí dice su, pero lo estamos leyendo en singular, recibe tu crecimiento, hijo, hija, recibe tu crecimiento, pueblo mío, ¿para qué? Para ir edificándose en Jesucristo. Aquí la palabra amor es Jesucristo. Él es el único que nos puede edificar nuestras vidas. Él es el único que nos permite, el Señor, para que edifique nuestras vidas. Él es el único que nos enseña y nos lleva a comprender. Acompáñenme a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y que Dios permite, hermano, esta noche, que tú, aun cuando estés en tu cama, puedas meditar esta palabra que el Señor nos está trayendo esta noche. El Señor nos está enseñando. Romanos capítulo 12, versículo por versículo, para entender el mensaje. Romanos 12, versículo 4 y 5. Mira lo que dice el Señor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, escúchame, pero no todos, lo repito, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hermano, hermana, respeta a tu hermano en la iglesia, respétalos. Tú puedes ser un líder, tú puedes ser un pastor, tú puedes ser un levita, pero el otro hermano, porque tiene menos rango que tú, no necesita que tú lo mires por alto. Respeta a tu prójimo, respeta a los demás. Mira lo que dice bien claro. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ojo, entiéndelo, hermano, no todos los miembros tienen la misma función. Así tú y yo, hermano, nosotros siendo muchos, escucha bien, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y Cristo ordena cómo debe funcionar el cuerpo dentro de la iglesia. Aquí, dentro de la iglesia, tiene dos connotaciones. Dentro de la iglesia espiritual es tu vida. Dentro de la iglesia espiritual es tu vida. Y dentro de la iglesia natural es la iglesia física donde tú asistes los domingos, los sábados, los viernes, los martes, etc. Conforme se realice. Así es que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Escucha esto. Y todos los miembros los unos de los otros. Qué hermoso, hermano. Qué hermosa esta palabra cuando el Señor me ministró muy de madrugada. Muy de madrugada, para poder compartir con cada uno de ustedes. Con cada uno de ustedes. Y yo me alegré mucho cuando el Señor me ministraba. Porque cada uno de nosotros tenemos que entender que tenemos una función. Acompáñame ahí mismo nuevamente a Efesios capítulo 4. Mira qué nos está indicando el Señor que tú y yo debemos hacer. Tú y yo. Ve conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 23. 23. Capítulo 4, 23. Lo vamos a leer. El Señor lo que nos pide. Bien, dice así, el 23. Hermano, hermana, el Señor nos pide algo. ¿Qué, William? ¿Qué me pide Dios a mí? Nos está pidiendo en el versículo 23. Hijo mío, hija mía, renovaos. Padre, ¿en qué me tengo que renovar? Renuévate en el espíritu de vuestra mente. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu actitud. ¿Por qué digo actitud? Porque a ti te sale de adentro lo que no debe salirte. Ahora, vamos a llegar a una palabra que me ha encantado mucho esta madrugada. Renovaos, dice, en el espíritu de vuestra mente. Hermanos,
Vestidos, ¿de qué, hermano, me tengo que vestir? Vestidos del nuevo hombre, versículo 24. Y ese nuevo hombre no lo hizo mi papá ni mi mamá, no lo hizo el vecino, no. Vestido del nuevo hombre, creado según Dios ahora escucha esto, el nuevo hombre es creado en la justicia y la santidad de la verdad. Cuando habla la justicia, dice bien claro y léelo bien, dice creado en la, no es tu justicia, no es tus cálculos, no es que yo pienso, no, dice en la justicia y santidad de la verdad. O sea, tampoco no es tu santidad, No puedes decir yo soy demasiado santo, yo soy demasiado pulcro. Perdona, el Señor está diciendo bien claro, en la santidad de la verdad y en la justicia de Dios, no tuyo. Y lo que más me encanta, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Perdóname que si tú estás pensando muy carnalmente, el Señor lo sabe todo. Esta palabra que nos está dando el Señor esta noche es porque tú y yo tenemos que entender que nada más Él lo sabe, lo ve y lo entiende todo. Muchas veces nosotros nos preguntamos, hermano, pero ¿por qué no pasa nada en mi vida? ¿Por qué, hermano? Yo estoy pidiendo a Dios, perdóname. El Señor, te tengo que decir esto. El Señor no trabaja en vasos de barro sucios. ¿Nosotros hemos tenido un pasado? Sí. ¿El Señor Jesucristo nos cambió? Sí. Tú usas un detergente natural para lavar un vaso en el caño, o allí donde lavan las vajillas. Pero tú y yo hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Tú y yo nos podemos mirar y sonreír tan libremente porque Él ya nos liberó del pecado. Y pregunta, ¿tú por qué juzgas la mano? ¿Por qué juzgas el pie? ¿Por qué el oído juzga la boca? Es un ejemplo físico. Y en el ámbito espiritual, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? Ay, mira cómo vino la hermana, con esos zapatos, con esas medias, con esto. Cállate la boca, que tú te estás quedando mal ante Dios. Tú te estás juzgando. ¿Por qué? Porque tú estás, en vez de decir unos amados, unos con otros, tú estás juzgando y estás quebrantando un mandamiento del Señor. Tú miras a una persona ahí, en vez de ayudarlo, lo criticas. Perdóname, golpéate el pecho, la cabeza, la pierna, pero tú estás quebrantando un mandamiento para el Señor. No el hombre, no al que tú lo criticas. A ti es que el Señor te va a jalar la oreja. A ti, porque conociendo lo bueno, no lo haces. Bien, mira el versículo 25, dice el Señor de esta manera. Por lo cual, tu hombre, tu mujer, tienes, cuando tú renuevas tu mentalidad, dice, por lo cual, tu hombre, tu mujer, tienes que desechar la mentira. Escúchame bien claro. Por lo cual, desecha tú, quien quiera que sea, la mentira. La mentira te sigue y sigue mintiendo y sigue mintiendo. Ahora dice, desecha la mentira. Habla verdad. Habla verdad. Y lo que sigue dice, que cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, aquí yo no entiendo por qué muchas veces, antes que no conocíamos, entendible, pero hoy, leyendo la Biblia, estando en la iglesia y todavía seguimos viviendo mal. Algo está pasando, pueblo de Dios. No estamos queriendo sujetarnos a la cabeza. Entonces el miembro se está revelando a la cabeza. La cabeza es Cristo. Tú y yo somos miembros. Tú y yo somos miembros. Y dice así, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros. Mira bien lo que dice, somos miembros los unos a los otros. Y ven conmigo, dice 26 y 27. Mira 26 y 27. Hijo, hija, airaos, pero no
mira bien claro lo que dice, pero no peques. Hijo, hija, tu enojo, tu ira, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Escucha bien, cuando tú estás enojado y desprecias a una persona, lo que estás haciendo, le estás dando lugar al demonio a tu vida. Lo repito, para que quede claro, y esto está siendo grabado. Dice bien claro, que cuando tú estás airado, tú te acuestas a tu cama, masticando tu rabia, masticando tu enojo, tu falta de perdón, dice el Señor, tú le estás dando lugar al demonio. Tú lo estás dando lugar al demonio que venga a habitar contigo. Y el Señor dice, no, ni deis lugar al diablo, no deis lugar al diablo. Pero hermano, ¿cómo le doy lugar al diablo? Porque no perdonas, porque tratas mal, porque ofendes, porque mientes, porque dice el Señor en el versículo 25, desecha la mentira, habla verdad con tu prójimo, no sigas mintiendo, no sigas mintiendo. No sigas mintiendo. Hermano, pero ¿por qué dice mentira? Y que yo desecho la mentira. ¿Sabes por qué? Porque el diablo es papá de lo mentiroso. Lo repito, el diablo es el padre de todos los mentirosos. Entonces, quiero que sigamos en adelante. Verdaderamente, el Señor, ve conmigo al versículo 31 y 32. Dice, hijo mío, hija mía, quítese de ti toda amargura, quítese de ti todo enojo, quítese de ti toda ira, quítese de ti toda gritería. ¿Cuántas veces hemos gritado al prójimo? Le hemos gritado sacándole su pasado al presente en su cara y creyendo que nosotros tenemos la autoridad. Ahora, quítese de ti maldicencia, ya no maldigas con tu boca, y quítese de ti toda malicia. Versículo 32. Antes, hijo mío, hija mía, ser benignos. O sea, aquí benigno es ser bueno. Antes ser bueno unos con otros. El Señor lo pide, que tú seas bueno. Pero si tú haces lo malo menospreciando, oye, lo repito, estás quebrantando un mandamiento, un deseo de Dios. Y eso te va a acarrear problemas. Ser benignos unos con otros, ser misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó. Escúchame bien, esta es la enseñanza. Como Dios también te perdonó a vosotros en la cruz, a ti en la cruz en singular. Ahí viene una pregunta, ¿quién te crees tú? Que quieres que te perdonen, pero a ti no te gusta perdonar. ¿Quién quieres tú? Hello. A ti te gusta que te perdone, gloria a Dios, pero a ti no te gusta perdonar. Pues, si a ti no te gusta perdonar, estás tú quebrantando un mandamiento. Ahora, mira el Señor lo que nos pide. Ve conmigo a Efesios, ahí mismo, al capítulo 4, ahí donde estamos, pero al versículo 1. Versículo 1 en adelante. Voy a leer y acompáñame. Dice, aquí Pablo nos habla y nos enseña a Dios a través de Pablo. ¿Cómo era Pablo? Dice, yo pues preso en el Señor. Pero aquí Pablo era preso en el Señor por voluntad propia. Os ruego, hermano, hermana, que andes como es digno de la vocación con que tú fuiste llamado. Con que tú fuiste llamado. Entonces, vuelvo a repetir, Dios ordena a la iglesia, Dios ordena a los miembros, y sabes, la buena noticia, que tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado. Y dice así, porque con que fuiste llamado. Ahora, mira el 2, dice así, camina tú, hijo mío, con toda humildad. Camina, hijo mío, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor en Cristo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también por segunda vez llamado. Tú tienes un llamado.
en una esperanza, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. 6. Un Dios, escúchame bien, no hay dos dioses, un Dios, un Padre, no hay dos padres, un Dios y Padre de todos. Escúchame bien, aquí parece un trabalengua, pero tienes que entender esto. Un Dios, un Padre, el cual es sobre todos y, mira, está sobre todos y es por todos y Él es en todos. O sea, hay un solo Dios, no hay más dioses. Hay que entender esto, por favor. Yo sé que el tiempo apremia, pero no te puedo dejar inconcluso. Tienes que entender. Pero el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros, ahí ya no habla de todos, sino a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme, escúchame bien, conforme, no a lo que te dice un pastor, no a lo que te dice el hermano, la hermana o el esposo, conforme a la medida del don de Cristo. Lo repito, conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, yo lo que te quiero entender, que ya ahorita un par de minutos más y acabamos. Mira, acompáñame a Mateo 11. Acompáñame, o si no, apúntalo ahí para que podamos avanzar un poco. Es que no quiero dejar inconcluso este compartir de la palabra, porque yo sé que tú entendiéndolo nunca más volverás a ser igual. Nunca. Mira, en Mateo 11, lo repito, Mateo 11, 12 y, escúchame bien, y 15, 12 y 15. Dice así en el 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El versículo 15, hijo mío, hija mía, el que tiene oído para oír, oiga. Pero una cosa es cuando dice, los violentos lo arrebatan. No dice los iracundos. Un amigo me dio un testimonio de un pastor. Estaba compartiendo esta palabra, este versículo. Y ahí en el altar pidió una silla y empezó a destruir la silla. Así dice, los valientes tienen que arrebatar el reino de los cielos. Perdona. Una cosa es ser iracundo, tu ira desfogar con un pedazo de madera o con una persona, a que seas valiente. No confundamos. Anís con ver lo que respiramos en nuestra nariz. Bien claro dice el Señor, en los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y nada más los violentos lo arrebatan. Pregunta, ¿quién es un violento? El que reconoce que yo en mi vida pasada era malo y ahora puedo levantar mi mano y decir, Jesucristo es el que cambió mi vida. Sí, quiero que me acompañes, por favor, para no dejar inconclusa, y esta es algo hermoso. Mira lo que dice el Señor en Mateo, ahí mismo, versículo 20. Cuando tú, como miembro del cuerpo de Cristo, mira lo que ocurre, mira el versículo 20, dice así, porque no son vosotros, no eres tú hermano, no eres tú hermana, los que habláis. Lee conmigo la Biblia, porque no son vosotros los que habláis, sino, escúchame bien, sino el Espíritu de vuestro Padre, escúchame bien, el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Qué significa? Que cuando tú eres consagrado, eres miembro del cuerpo de Cristo, Cristo es tu cabeza, oye, perdona, tú ya no hablas, tú ya no existes. El que lo hace todo es Dios a través de ti. Es Dios a través de ti. Él es el único. Dice bien claro en su palabra. Y esto muchas veces no nos han enseñado o yo no he leído. Dice, porque no sois vosotros los que hablas. En este caso, yo no soy el que te estoy hablando. Yo no soy el que estoy ministrando tu vida. Sino es el Espíritu de vuestro Padre, o sea, tuyo y mío, el que habla en ti y en mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios. Lo digo y lo diré hasta cuando Dios me dé vida. Nada más soy un parlante que da vida a la palabra que Dios ha dejado establecido en su
Biblia, llamada Biblia, pero es Dios mismo hablando a través de uno. Yo no puedo decir que yo tengo un milagro. No, yo soy un parlante que le da vida a la palabra. Y mira conmigo, Romanos 4. Ve conmigo a Romanos 4, que ahorita acabamos. Es que no quiero que esto quede inconcluso. ¿Por qué? Porque después yo soy el que voy a dar cuenta. Me dice, te di, pero tú no lo has dado. ¿Y para qué te lo di? Y la palabra del Señor dice, lo que recibes por gracia, dalo por gracia. Mira esto, mira lo que dice. Romanos capítulo 4, versículo 17. Versículo 17. Dice el Señor así, hijo mío, hijo mía, hija mía, como está escrito, oye esto, como está escrito, hijo, hija, pueblo mío, te he puesto por padre de muchas naciones. Y acá le estaba hablando a Abraham, pero ahora nosotros en este tiempo, este mensaje es para ti y para mí. Te he puesto por padre de mucha gente. Escucha esto, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, escucha esto, y llama las cosas que no son como si fuesen. Aquí te tengo que explicar algo. Llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando el Señor habla por ti, y tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, tú vas a aprender a declarar palabras de vida y de aprender a declarar la palabra, y es como que tú llamas las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo explico esto? ¿Cómo entiendo esto, hermano William? ¿Vale? Son las 5 de la mañana y tú estás en tu aposento, estás orando, buscando la presencia de tu Señor. Un hombre de fe empieza su día de esta manera. Estoy de rodillas. Empiezo a orar por mi desayuno, que es a las 8 de la mañana, a darle gracias al Señor. Empiezo a darle gracias al Señor por mi almuerzo, que son a las 12 o 2 de la tarde, no sé el horario de tu país. Empiezo a darle gracias por la cena. Empiezo a darle gracias por el día excelente que voy a tener en mi trabajo. Estoy llamando las cosas que no son a que sea. Y cuando actúo de esa manera, el cielo se pone a tu disposición. ¿Por qué? Porque lo estás declarando por fe. Porque tú le has creído. Y la fe es el resultado de la fe. Lo voy a decir de esta manera. El resultado de la fe es tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Y como yo camino por fe, pues empiezo a declarar por fe y estoy llamando, como dice el Señor, y llama las cosas que no son como si fuera. Y esto, la verdad, hermano, es muy hermoso. Y ve por último a Mateo 12, por favor. Mateo 12, 35. Y te pido perdón si nos estamos pasando unos minutos. Mateo 12, 35 al 37. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ten cuidado, ten cuidado. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca, ¿qué cosa? Buenas cosas. Mira bien. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Lo repito, el 35. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Aquí cuando dice del corazón, yo te pregunto, ¿cómo te puedes dar cuenta tú que estás caminando bien ante el Señor? Pregúntate, desde que amanece hasta que anochece, ¿cómo hablas por tu boca? ¿Cómo hablas? ¿Palabras de vida? ¿Palabras de maldición? ¿Te levantas renegando? ¿Te levantas molesto contigo mismo? Perdona. La Biblia me dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. No habla mal. Pero el hombre, la mujer mala, del mal tesoro saca malas cosas. Perdona, cómo hablas y cómo piensas. Eso ya no es culpa del vecino ni de nadie, es de cada uno. Versículo 36, dice así: mas hijo mío, hija mía, te digo, escucha esto, te digo, hija mía,
te digo, hijo mío, pueblo mío, que de toda palabra ociosa que tú hables, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, mujer, quien quiera que sea, dice, de esa palabra ociosa o mala palabra, de esa palabra darán cuenta en el día del juicio. Perdona cómo estás hablando tú y cómo estás actuando tú. Ojo, que Dios, te lo dije temprano, Dios no habita en vaso sucio, porque tu boca va a hablar de lo que tú llevas en el corazón. Mira el 37, escúchame esto, y aquí ten temor, ojo, ten temor, porque por tus palabras tú serás justificado, y por tus palabras tú vas a ser condenado. Entonces a ti no te condena el vecino, ni el pastor, ni el líder, ni tu hermano. Tú mismo te condenas cuando por tu misma boca sale lo que tú pensaste. Porque antes de hablarlo tú ya pensaste mal y por eso actúas mal. Tú ya pensaste la palabra de Dios y por eso tú actúas bien. No hay justificación. No hay justificación. ¡Ay! Se me salió, se me chispoteó. Mentira del diablo. Es hora de que nosotros aprendamos a quedar bien ante los ojos de Dios, no del hombre. Y por eso, en esta hora, hermanos, viendo que la hora ya ha avanzado, les doy gracias por su atención, les doy gracias por su tiempo, les doy gracias, hermano, y voy a cerrar este compartir de la palabra con una oración para agradecer al Señor por todo lo que Él nos ha dado y nos ha enseñado en su palabra. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor. Tú eres el Dios eterno, Dios soberano, Señor, y gracias porque tú organizas tu iglesia, porque tú eres la cabeza y nosotros somos miembros. Y que tu palabra, Señor, nos haya llegado hasta el alma, hasta las coyunturas, para que nosotros aprendamos, Señor, como dice tu palabra, a ser renovado nuestra mente, para que podamos hacer tu voluntad y cumplir tu palabra establecida para nuestras vidas y poder, Señor, cumplir el propósito que tú tienes en el llamado que nos has hecho a cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, y muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Buenas noches y que Dios los bendiga.